Tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciado del curso de Derecho Registral. Como integrantes del subgrupo número 6, Sol Aguilar, Cecilia Araceli, Arriaza Quintanilla, Oscar Elías, vamos a desarrollar el tema acerca del registro marítimo salvadoreño, o conocido también como el registro marítimo portuario. Partiendo de la definición encontrada en el artículo 19 del Reglamento Ejecutivo, comprenderemos que el Registro Marítimo Salvadoreño, es decir, el REMS, es una dependencia orgánica de la AMP, administrado por la Dirección Ejecutiva, que se encarga de registrar todos los bienes, contratos, derechos reales y personales, autorizaciones y licencias. La Autoridad Marítimo Portuaria, que por su sigla se denominará AMP, tiene su creación en la Ley General Marítimo Portuaria. Dicha entidad comprende autonomía en lo administrativo, lo técnico y lo financiero, además de contar con personalidad jurídica y un patrimonio propio. Su función se relaciona con el sector de transporte marítimo, así como con la responsabilidad de la definición, difusión, supervisión y control de la política sectorial y la normativa legal aplicable para la mejor operativización de dicha política y planeación. El artículo 21 del Reglamento Ejecutivo establece otras funciones. Entre ellas está la función reguladora, función normativa, función supervisora, función sancionadora, función de solución de conflictos y reclamos y la función administrativa especial. En el REMS, la autoridad superior de la dirección de la Autoridad Marítimo Portuaria será el Consejo Directivo de la Autoridad Marítimo Portuaria, que por sus siglas es la CDAMP. La naturaleza jurídica del registro marítimo portuario es la de un registro público. Esto significa que es un registro al que se puede acceder cualquier persona. El registro público se caracteriza por los siguientes elementos, que son públicos porque está abierto a cualquier persona sin necesidad de justificación. Son oficiales porque son mantenidos por una autoridad pública. Y son auténticos porque se presumen exactos y auténticos. La clasificación del registro, y es que analizado el contenido de la Ley General Marítimo Portuaria, el reglamento ejecutivo de esta ley y el reglamento del registro marítimo portuario, determinamos que su clasificación atiende al registro de actos y contratos. No obstante, también se atiende al registro de documentos, registros personales y reales y registros constitutivos. De acuerdo a la ley, se va a registrar bienes según el artículo 25, los buques y los artefactos navales, conforme a su naturaleza, que se consideran bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico de la presente ley y de las demás leyes que se regulan a los bienes de estas características. Todos los buques o artefactos navales que se consideren como tales desde el inicio de su construcción y la actividad estará regulada y supervisada por la AMP, quien llevará un registro de todos aquellos que se construyan o reparen en el territorio salvadoreño. Esto nos lleva al análisis del artículo 27, referente a la inscripción de todos los actos constitutivos, traslativos, o extintivos de la propiedad o derechos reales sobre un buque, que por sus características deba ser registrado, o sobre una o más partes en copropiedad naval deban registrarse ante la autoridad pertinente, y así producir efectos frente a terceros desde la fecha de su inscripción. La finalidad de este registro es en base al artículo 40, que nos establece que el registro marítimo salvadoreño está destinado a garantizar la propiedad o posesión de los buques y artefactos navales, la publicidad formal de los contratos y documentos que se relacionen con la operación portuaria, tales como la concesión, las autorizaciones y permisos. Requisito para ser un registrador. El registrador marítimo portuario será nombrado por el Consejo Directivo de la Autoridad Marítimo Portuaria,
que por su sigla será la CDAMP. Conforme al artículo 12 del Reglamento del Registro Marítimo, nos establece cuáles son los requisitos para poder ser un registrador. Ello conlleva a ser salvadoreño por nacimiento, a ser mayor de 30 años de edad, ser abogado de la República y estar autorizado para el ejercicio del notariado, así como de ser reconocida su honorabilidad. Frente al punto que acabamos de detallar, también es interesante resaltar acerca de la incompatibilidad que tiene el cargo de registrador. Esto, de acuerdo al artículo 14, el registrador, al ser este un cargo a tiempo completo, no podrá intervenir en actos en los cuales tenga interés directo o que pueda derivar alguno o a favor de sus parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad. Así también para intervenir en los actos que otorguen personas jurídicas de derecho privado en los que éste o sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad tengan la calidad de asociados, socios, accionistas o administrados. Las competencias y funciones del registrador. Encontramos que determinar la legitimidad con la que actúan los interesados, verificar que los documentos presentados cumplan con los requisitos de forma y fondo exigidos por la ley sobre la materia y el reglamento, calificar los títulos y derechos que se hayan sometido a su consideración. Además, también verificar la existencia de las medidas cautelares o de aseguramiento de bienes, así como los gravámenes que pudieran afectar el bien objeto de la inscripción. Extender las certificaciones que estén contempladas en la Ley General Marítimo Portuaria o en este reglamento, que sean de su competencia. El registrador marítimo portuario en jefe además tendrá las siguientes competencias, las cuales son vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General Marítimo Portuaria, en materia de registro y en las contenidas en este reglamento. Además, de rectificar, previa autorización escrita del director ejecutivo, las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos de inscripción. Así también asesorar al personal del registro marítimo salvadoreño en todo lo relativo a la operación de dicho registro. También el rendir al director ejecutivo de la AMP, Autoridad Marítimo Portuaria, los informes que soliciten relacionados con la operación del registro marítimo salvadoreño. Esto conforme al artículo 13 del reglamento. Actos, contratos y demás documentos inscribibles. El artículo 40 sobre la ley en mención nos dice que el registro marítimo salvadoreño, que por sus siglas se denomina REMS, se inscribirán los buques y artefactos navales, acreditando el nombre y demás datos de su propietario, características y técnicas y detalles de su equipamiento, derechos que graven a los buques o artefactos navales, hipotecas y demás privilegios, embargos e interdicciones, contratos de compraventa, construcción, fletamento y locación, resoluciones judiciales que afecten, modifiquen o transfieran derechos y todo dato o información que resulte de interés para el registro. Aunado a ello, el artículo 53 de la misma ley en mención refiere a la inscripción del personal de navegación, y es que de acuerdo a esta ley establece que ninguna persona puede formar parte de la tripulación de los buques o artefactos navales que estén inscritos en el registro marítimo salvadoreño. De la misma forma, para ejercer una profesión, oficio u ocupación alguna en la jurisdicción portuaria. Respecto al trámite registral,
Su regulación se encuentra en el Reglamento Ejecutivo de la Ley General Marítimo Portuaria, en sus artículos 32 hasta el 37. El trámite inicia con la solicitud de acuerdo al artículo 32. Esta debe contener las generales del solicitante y su representante, en su caso, la petición detallada, la firma del solicitante o de su representante, el señalamiento del medio técnico o lugar para recibir las notificaciones y la persona que se encuentre facultada, si es el caso, para recibir las mismas, el recibo de pago cuando proceda y la documentación que se requiera por la AMP expresamente establecida por el reglamento o la norma técnica aplicable. La documentación deberá ser presentada en original o copia debidamente certificada por un notario. El artículo 33 regula la recepción. La solicitud, antes de ser recibida en las oficinas o las delegaciones de la AMP, es decir, los registros marítimos salvadoreños, en la cual van a determinar si cumple con los requisitos previos, por lo que, si es así, se le va a acusar de recibido. En cuanto a la admisión regulada en el artículo 34, se tendrá un plazo de 7 días que serán contados a partir del día siguiente de su presentación. Nuevamente pasará un examen de verificación sobre el cumplimiento de los requisitos y lo que se está siendo presentado pues se admitirá por medio de un auto. Las diligencias técnicas reguladas en el artículo 35. Esto será cuando se haya admitido la solicitud. Se procederá con órdenes a la práctica de las inspecciones físicas correspondientes, señalando el lugar, día y hora. En consecuencia, se emitirá un dictamen sobre la misma. El artículo 36 refiere al expediente que se va a formar. Dice que se formará un expediente desde la presentación de la solicitud respectiva con un número único que lo individualizará. Es decir, ese mismo número va a identificar todo el trámite registral que ha iniciado a instancia de parte. El artículo 37 refiere a la resolución final. Esta resolución deberá ir motivada con los razonamientos, tanto fácticos y jurídicos, que conducen a un otorgamiento o una denegatoria de lo que está siendo solicitado en el trámite. Subsanación de errores u omisiones en el trámite registral. El artículo 34 del Reglamento Ejecutivo, en el que se regula la admisión de la solicitud, también regula lo relativo a las subsanaciones, estableciendo 5 días hábiles como plazos y que serán contados desde el día siguiente al de la notificación. Hay que aclarar que este plazo otorgado es perentorio, so pena de declararse inadmisible la solicitud. No obstante, el interesado siempre tendrá el derecho para poder presentar una nueva solicitud dentro del plazo de 30 días sin pagar un nuevo arancel. Pero si, pasados los 30 días, éste no presenta la solicitud, tendrá que pagar un nuevo arancel. Recursos admisibles en el trámite registral. En este caso, el único con el que se puede recurrir, conforme al artículo 38 del cuerpo normativo en mención, es el recurso de apelación. El recurso de apelación irá dirigido a toda resolución final o que ponga fin al procedimiento, y esta va a ser emitida por el director ejecutivo, y su interposición irá ante el Consejo Directivo de la Autoridad Marítimo Portuaria, que por sus siglas, como ya le hemos dicho, es la CDAMP.